Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 8 de mayo de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. La convención del Centro Democrático. Una manifestación sencillamente conmovedora y ejemplar de entusiasmo de la gente del Centro Democrático. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde nadie se movió de su sitio. Fue realmente ejemplar la devoción de los partidarios del Centro Democrático. Excelentes discursos de los candidatos y una modesta intervención de mi parte en la que pido, suplico, ruego por un solo programa del Centro Democrático. El Centro Democrático no puede tener tantos programas como candidatos o precandidatos tiene. No puede ser. El Centro Democrático no puede hacer anuncios en el aire. Uno puede estar dispuesto a cualquier tipo de alianza, pero sobre unos supuestos fundamentales. Seguramente esa será la primera tarea que tenga la dirección nacional que se escogió. Se escogió con unos criterios que son tan discutibles como pueden serlo en una dirección tan amplia. Pero esa dirección tiene que demostrar ya, inmediatamente, su capacidad de producir grandes resultados. El primero y fundamental, exigir un programa político único, para no discutir la discusión inútil mientras no se hagan las definiciones exactas de si uno es de izquierda o de derecha. Definid y no discutiréis, decían los escolásticos. De nuestra parte lo haremos sin vacilación ninguna, pero para eso hay una convención que no se manifestó sobre el asunto, porque, repito, escuchamos 6 páginas de antología, los discursos de los precandidatos, pero queda el Centro Democrático debiendo para muy próxima ocasión, esperamos que sea muy próxima, una definición fundamental de su credo, de sus puntos de vista. El gran éxito del Centro Democrático en el año 2002 fueron las posiciones nítidas, transparentes, llenas de energía y llenas de fuerza del presidente Álvaro Uribe Vélez. La confianza inversionista, la seguridad como valor jurídico fundante, la inclusión social, eran temas esenciales que llevaron a la gente a las urnas durante 2 períodos consecutivos para darle al gobierno, al país, el mejor gobierno que tuvo en toda su historia. El apoyo de Márquez a Maduro, la trilogía macabra. Hay un escrito mío para las 2 orillas sobre esta trilogía macabra, porque es así. ¿Por qué el bandido de Márquez apoya a a Venezuela, a Maduro, a sabiendas del precio político que por eso paga? Ese es un interrogante que tiene una respuesta sencilla. Porque las FARC siguen en Venezuela, porque Venezuela es su refugio y es su socio en el más puerco de los negocios que hay en el mundo, que es el negocio del narcotráfico. Venezuela sigue en pie de lucha. Apareció Leopoldo a través de su esposa, esa valerosa y ejemplar mujer que es Lilian Tintori, diciendo que pedía más oposición todavía. Los venezolanos jugándose la vida en la calle,
el pueblo tiene hambre. Maduro tiene gases lacrimógenos, bombas y la brutalidad de los cubanos. ¿Por qué ese fenómeno? Porque la vida de Cuba pende de un hilo, de la estabilidad de Maduro. Si Maduro se cae Venezuela, se cae Cuba, y arrastran también a las FARC. Ya les explicaremos el porqué. ¿Cuadrará caja Santos con la amnistía? No parece, pero veremos. Fernando Gaviria, el gran ciclista antioqueño, ganador en Cagliari. Toda una transformación del ciclismo colombiano. Seguimos siendo escarabajos y lo seguiremos siendo porque nuestro terreno y nuestra tradición y el fenotipo de los corredores los impulsan a seguir siendo los escarabajos los mejores escaladores del mundo. Pero ya tenemos también grandes embaladores. Este muchacho Gaviria transforma la historia del ciclismo colombiano. La marcha de la marihuana. Es que se hizo en Bogotá una marcha por la marihuana, como ya está establecida en muchos lugares del mundo, entonces ya marcharon por la marihuana, se enmarihuanaron e hirieron a 3 policías. Ese es el primer contacto de la marihuana y de la lucha por la marihuana en Colombia. Tengan cuidado, la marihuana es letal, la marihuana es terrible. Eso de que se trata de una droguita dulce que no produce efectos, es cierto que mucha gente puede probar marihuana sin quedar para siempre sumida en la marihuana, es cierto, y eso ha sucedido en incontables ocasiones. No es como la heroína, por ejemplo, pero es inmensamente peligrosa. Lo vivimos en Bogotá. Marcha por la marihuana, los desastres, la suciedad, la porquería en las calles de Bogotá y 3 policías heridos. Río Sucio, Chocó. La Paz, desplazados, paro. 8 chocuanos secuestrados en las últimas horas. Esta es la Paz de Santos, señor. Paz de Santos que proclaman los de la ONU. Hay una pregunta que se hace muy válidamente a alguien en las redes sociales. ¿Cuánto nos cuesta la ONU? Esos son unos burócratas que aman sus empleos. ¿Cuánto les está pagando Colombia a esos burócratas de la ONU? Esto es con plata, y con plata de ustedes, queridos contribuyentes. Santrich, el miembro de la Comisión de Seguimiento, es decir, del Poder Legislativo en Colombia, dice con toda tranquilidad que nunca ha reclutado menores. Es que hasta allá llega el cinismo, hasta esos extremos. Sí, señor, no hemos reclutado menores. No, nunca, nunca. No hay sino demostrados más de 11.000 casos de niñas que han sido reclutadas, violadas y obligadas al aborto. Pero nunca han reclutado menores. Y se dice que en el mismo momento en que tacha de incompatible con todos los desarrollos democráticos del país la candidatura de Alejandro Ordóñez, dice que apoyaría a Iván Duque. No faltaría más, sino que la suerte del Centro Democrático y su decisión final estuviera en manos de las FARC. Ni más faltaba. Los condicionamientos de Estados Unidos a la ayuda. Porque aquí se han hecho lenguas con que los Estados Unidos ayudarán el posconflicto. Eso tiene unos condicionamientos. Nos dicen por las redes sociales que eso está condicionado a impunidad, que eso sería de una importancia fundamental, y desde luego exigen que el dinero no vaya de ninguna manera a las FARC porque son una organización terrorista. La política de Santos en los entierros, lo de Lorenzo Madrigal, que invitamos a ustedes a que escuchen. En ese artículo Lorenzo Madrigal habla de lo que fue la política oficial en el entierro del general Harold Bedoya Pizarro. Notarían ustedes, como nota Lorenzo Madrigal, que no hubo un anuncio del presidente de la República y de su dignísima esposa invitando a las honras fúnebres
por el alma de un gran general de la República, comandante de las fuerzas militares y símbolo de las fuerzas militares. ¿No asistieron a su entierro? No fueron al entierro. ¿Quiénes asistieron al entierro? ¿Quiénes no asistieron al entierro? Y recuerda Lorenzo Madrigal que el alto mando militar me impidió llevar la palabra en el entierro cuando la familia lo pedía, lo solicitaba, porque quería ser despedido por amigos. No nos parece una exigencia excesiva que las personas que están hablando en el entierro de alguien sean amigos de esa persona que despidan. Por eso el discurso más que mediocre, deplorable, del general Rodríguez. De manera que en los entierros aquí también se hace política. El triunfo de Macron en Francia. Hay mucho entusiasmo por el triunfo de Macron. Parece que eso se comparte aquí en la hora de la verdad. Parece que montan la materia llena de entusiasmo. Tenemos algunas dudas que en su oportunidad propondremos a ustedes. ¿Para dónde va ese avión? Los independientes son independientes de quiénes y de qué y en qué medida. Todo está por verse. Lo cierto es que ha sido elegido un presidente de Francia que no tiene ningún respaldo parlamentario definido, porque no hay una propuesta de gobierno nítida y clara. Es nuestra opinión personal. Otro americano, un profesor, preso en Corea del Norte. Netanyahu botó a la basura la nueva política de Hamás, porque reconoce el derecho de Israel a la existencia, pero en el mismo momento invita a destruir a Israel. ¿Dónde quedamos? Netanyahu botó a la basura ese plan de Hamás. Murió Abdul Habib, líder de ISIS en Afganistán, en un bombardeo de tropas de Afganistán combinadas con tropas de los Estados Unidos. Montreal, en Canadá, está bajo las aguas. Y Nigeria dará apoyo a 82 mujeres y sobre todo niñas secuestradas hace 3 años por Boko Haram y ahora devueltas. ¿Qué queda de esas niñas? ¿Cuál es su porvenir? ¿Qué vida llevaron secuestradas por Boko Haram? ¿Para qué la respuesta? Y en un día como hoy, en el año de 1794, en plena Revolución Francesa, fue puesto preso, juzgado y guillotinado el mismo día uno de los científicos más importantes del momento en el mundo, Lavoisier. Lavoisier tuvo un juicio relámpago. Era la época del terror en Francia. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen como todos los días en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Recuerden que estamos minuto a minuto todo el tiempo en Twitter y redes sociales con las noticias y con los temas que son de su interés. Y recuerden también que a través de nuestra página de Internet, como siempre, nos pueden escuchar en vivo y en diferido desde cualquier punto de Colombia o del mundo y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:15 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos. Pues espero que hayan disfrutado el fin de semana y volvemos con la realidad nacional, porque parece una broma, queridos amigos, pero la ONU lo dice en serio. Está entusiasmada con los progresos de paz en Colombia. Un progreso que, a decir verdad, los colombianos no ven, sino que expresan constantemente todo lo contrario en las encuestas de opinión.
Las armas no se han entregado, la disidencia al interior de las FARC es más grande de lo que se cuenta y la inseguridad se ha instalado en el país. Secuestraron a un funcionario de la ONU, se habla también de 8 personas secuestradas en el Chocó, que es tierra de nadie, hay que recordar, en la que se han instalado las bandas criminales que son simple y llanamente pues son las FARC, ¿no? Con otro disfraz. En otras palabras, el proceso de paz es un chiste y el entusiasmo que expresa la ONU es una broma de mal gusto. De todas formas, la credibilidad de la ONU está en entredicho desde que todos vimos cómo algunos observadores, recuerdan, bailaban pegaditos con guerrilleras en lo que ellos consideraron un escándalo desproporcionado por los medios de comunicación. De modo que ese entusiasmo de la ONU no es compartido por el resto de los colombianos y lo que hay es una indignación creciente que alcanza incluso a la ONU y que suscita muchas preguntas. ¿Quién paga por todos los gastos de la ONU? ¿Quién responde por el trabajo cuestionable de estos funcionarios? ¿Y por qué la ONU ve progreso donde los colombianos solo ven fracaso? ¿Quién se equivoca? Pregunto. Sí, Montserrat, ¿y cuánto nos cuesta eso? Yo me permito agregar a las observaciones muy juiciosas e inteligentes suyas esa pregunta, porque muchos colombianos no saben que todos esos tipos que vienen de la ONU aquí a bailar con las guerrilleras y a monitorear lo que no están monitoreando, pues dígame qué es lo que están monitoreando, y a recibir unas armas que no han recibido. La última noticia es que tienen 1000. ¿Qué calidad de armas? ¿Cuáles armas son? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Ni una sola palabra. Bueno, entonces también quisiéramos saber cuánto nos cuesta. ¿Cuánto vale? Como nunca nos quisieron contar, Montserrat, cuánto nos costaron las FARC durante 3 años en Cuba en un hotel 5 estrellas. Estos bandidos salieron del monte, se los llevaron para La Habana. ¿Por cuenta de quién? ¿Del gobierno de Raúl Castro? ¡Ay, Montserrat! Platica nuestra. ¿Cuánto le giró el gobierno por día a las FARC por estar en Cuba haciendo un plan de paz de 312 páginas, que es un plan de guerra, para quedarse ellas con el país a la fuerza, como se están quedando con el país a la fuerza? De manera pues que la ONU muy optimista y muy contenta, y sobre todo muy contenta con la prórroga, Montserrat. Es que les dieron 3 meses más de sueldo. Así es. ¿Ah? Sí, claro. No, están fascinados. Sí, ahí la pregunta es dónde está la independencia, ¿no? de la ONU. Definitivamente son 2 mundos totalmente diferentes, lo que ven los colombianos y lo que ve la ONU. Claro, ¿y dónde está la imparcialidad y la objetividad y la seriedad de una organización comandada por este señor francés, que es muy simpático, que es muy querido y que nunca dice una cosita seria, que no se compromete con nada y que le parece muy bien que no estén entregando las armas? Que dice que para finales de este mes van a entregar las armas individuales. Eso dicen, ¿son 7.000 de verdad? ¿Eso es toda la guerrilla colombiana? ¿7.000? ¿Qué armas son las que van a entregar? No lo van a decir. Y entonces van a salir a buscar 900 caletas. ¿Cómo le parece? Es decir, estaban por todo el territorio nacional con armas sembradas. ¿Cuáles son las que van a devolver? ¿Y habría 1.500? ¿Y que se guardan otras 600? Bueno, uno se pregunta todas esas cosas. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. La inflación bajó solo 3 puntos, doctor Londoño, entre marzo y abril, pasando de 4,69 a 4,66%, por lo cual algunos ya prenden alarmas con relación a la próxima reunión de la Junta del Banco de la República. En enero la inflación había caído 30 puntos, en febrero 27 puntos y en marzo 39 puntos. El diario Portafolio cita las palabras del ministro de Hacienda, quien indicó que los precios de los servicios regulados evitaron que la inflación pudiera tener mejores resultados. Tenemos que analizar con quiénes regulan sus precios, qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo, porque tenemos que proteger el bolsillo de todos los colombianos, dijo Cárdenas. La responsabilidad, doctor Londoño, es de la Comisión de Regulación y ojalá se reúna cuanto antes para revisar el asunto. En entrevista con el diario La República,
José Antonio Ocampo, nuevo codirector del Banco de la República, insistió en que a pesar de un ajuste en la balanza de pagos y una aparente recuperación de las exportaciones en la economía colombiana, el elemento negativo es obviamente que la demanda y la actividad productiva no van bien, como lo reflejan las cifras de comienzos de año, y que por ello el PIB va a crecer menos del 2%, una cifra muy insatisfactoria. Es enfático Ocampo en afirmar que la estrategia de crecimiento debe ser a largo plazo y apuntalarse en un plan de ciencia y tecnología ambicioso. Doctor Londoño, a lo mejor olvida que los recursos no ejecutados por Colciencias van a terminar en vías terciarias. Y por otra parte, Miguel Ceballos, decano de la Escuela de Política de la Sergio Arboleda, en su columna de semana.com, aclara el paquete de ayuda que fue aprobado por parte del Congreso de los Estados Unidos para Colombia y que ha sido celebrado por el gobierno colombiano como un espaldarazo al proceso de paz. Pues bien, doctor Londoño, el documento dice textualmente que los recursos para Colombia deben conducir a una campaña unificada contra el tráfico de narcóticos, contra las designadas organizaciones terroristas internacionales y contra otros grupos armados ilegales. Queda establecida, además, la prohibición de destinar recurso alguno a la reparación de las víctimas del conflicto, ni a la compensación de combatientes desmovilizados asociados al acuerdo de paz. Bien lo dice Ceballos, dejaron al gobierno Santos viendo un chispero. Prosperidad para todos. Sí, señor, esa última observación que usted hace, Santiago, es fundamental. Ese fue el triunfo del gobierno colombiano, eso fue lo que obtuvo. 450 millones de dólares, pues que es nada, dentro de este mar de necesidades que el país tiene, eso es nada, pero con unos condicionamientos fundamentales. ¿Dónde está la lucha contra el narcotráfico? ¿Dónde está la lucha contra las organizaciones terroristas? ¿Dónde? ¿Dónde están las actuaciones del Ejército de Colombia para doblegar y para enfrentar eficazmente a las organizaciones terroristas? El gobierno de los Estados Unidos puso el dedo en la llaga, ¿no le parece? Sí, claro. Y le aclaro la cifra, fueron 391 millones de dólares, ¿no? 391. Bueno, los periódicos salió 451. De ingenuo le crea a los periódicos. 391 millones de dólares, pues tanto más. Una limosna, pero una limosna harto condicionada. Uno no entiende cómo el gobierno celebra ese supuesto espaldarazo, doctor Londoño, cuando lo que le están diciendo es, oiga, esta plata es para esto, y cuidadito se gasta un peso en esta otra cosa, y además es que el secretario de Estado tiene que estar muy vigilante. Así también lo dice el documento. Rex Tillerson tiene que estar certificando los avances de Colombia en lucha contra el cultivo de coca y de drogas ilícitas, doctor Londoño. Que va viento en popa. Tumaco es tierra de nadie. Hablaremos pronto con una persona que estuvo en Tumaco y que vio a fondo lo que está sucediendo en toda esa región. Francisco Santos, ex vicepresidente de la República. Bueno, en eso vamos, pues. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, buenos días para mis compañeros de mesa y para nuestros queridos oyentes. La noticia hoy es que en Francia hay nuevo presidente, Emmanuel Macron, quien obtuvo un 66.06% de los votos. La victoria ha sido calificada de aplastante. Marine Le Pen, por su parte, obtuvo un 33.94% de los votos. Los franceses parecen haber castigado el nacionalismo exacerbado y el rechazo a la globalización y la propiedad privada pregonados por Le Pen. Así las cosas, la jornada electoral en Francia fue un clásico caso de voto rechazo, de voto castigo. Hubo una abstención del 25%, un récord en Francia. Si bien Macron no lograba conquistar a la mayoría con sus propuestas, el rechazo a Le Pen puso como presidente al líder del movimiento En Marcha. La campaña de Macron y sobre todo la apuesta para la segunda vuelta giró en torno a la idea de, abro comillas, superar las diferencias entre la izquierda y la derecha, cierro comillas, lo cual pues suena bastante preocupante. Intentar agradar a todos no es buena idea y Macron parece querer tener contentos a todos. El nuevo presidente de Francia además dijo en su discurso
anunció en su discurso que entendía la preocupación de los franceses por la amenaza que representa el terrorismo islámico y que tomará en cuenta las propuestas para defender a Francia de esta amenaza. Y bueno, si bien no tenemos un panorama claro de lo que será el gobierno de Macron, muchos tenemos la esperanza de que el exbanquero liberal empiece a tomar medidas para disminuir el gran Estado francés y a tomar políticas económicas propias de la derecha liberal. Entonces, sin duda, el trabajo para Emmanuel Macron será arduo, porque además no tiene fuerza parlamentaria y eso es algo en lo que debe empezar a trabajar. Sin embargo, pues creo yo que hay un consenso y es que ganó el mal menor y que a veces frenar el retroceso es avanzar. Sí, y es el compromiso de Francia con la Unión Europea, es un poco de cosas buenas que representa el señor Macron y un poco de dudas que vamos a ver si las disipa, si logra disiparlas y cuándo. Cuanto antes mejor, ¿no? Cuanto antes mejor. Muy triste ese voto castigo, ¿no, Vanessa? Es decir, cuando la gente vota en contra de alguien no está votando realmente por nada. Ortega y Gasset lo decía, doctor Londoño, ¿recuerda? Cuando nos dicen que somos anti algo, no nos dejan claro qué es lo que somos. Desde luego es una situación complicada y bueno, la esperanza que tenemos muchos es que pues Macron empiece a irse por medidas liberales, por lo menos en cuanto a lo económico. Lo que ha dicho él es que por lo menos en cuanto al mercado laboral va a empezar a tomar medidas liberales y va a empezar a desregular y bueno, esa es la esperanza que tenemos. Claro, Francia es el país de Europa que tiene más proteccionismo interno, más estado y bienestar y ya el Estado francés no da para tanto. Jornada laboral de 35 horas con un desempleo por encima del 10, ¿cómo me parece? Por eso el endeudamiento de Francia es una cosa colosal y para programas sociales, entre comillas, entonces los franceses quieren tener todo asegurado desde la cuna hasta el sepulcro y eso ya no da más. Eso hay que ponerle orden a la economía francesa. ¿Será Macron el hombre capaz de hacerlo? Ojalá. Le cuento que está usted muy de acuerdo con Montaner, cuyo artículo es un artículo lleno de entusiasmo por el triunfo de Macron, que por muchos aspectos lo merece y por otros aspectos nos genera dudas. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad, muy buenos días. Mientras el terrorismo del ELN en asocio con el Clan del Golfo y de las FARC se toma en el país con el beneplácito del gobierno, se anuncia en estos momentos otro espectáculo y otra propaganda que habrá de tenerse en cuenta en estos días, pues todo está listo para la gran reunión entre el ELN y los negociadores enviados por el presidente Juan Manuel Santos a Quito, entre ellos el exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, que el 16 de mayo se sentará a manteles con el ELN para poder avanzar en un acuerdo que de lejos sería peor al que ya se logró con la guerrilla de las FARC el 24 de noviembre de 2016 y que el pueblo colombiano rechazó el 2 de octubre en las urnas en el histórico plebiscito en contra de las FARC. El ELN, que mantiene sus acciones terroristas contra la fuerza pública, en especial contra la policía, a la que ataca sin piedad y asesina todos los días, tiene todo listo, porque ya viene la gran reunión entonces con el gobierno. Y es que mientras ellos planean reuniones, doctor Fernando y compañeros de la mesa, por ejemplo, hay situaciones muy críticas en el departamento de Arauca, donde en Puerto Rondón, como en otros municipios de la zona, no se mueve una hoja de papel sin que esa guerrilla lo autorice. El ELN bien puede ser las FARC con el brazalete simplemente porque se lo intercambian, sigue haciendo méritos para firmar un acuerdo como el que las FARC logró, donde se le entregó a ellos 10 curules en el Congreso, 16 circunscripciones especiales, zonas para crear nuevos pueblos e impunidad como corresponde. Así, buscando mejorar lo que ya negoció la guerrilla de las FARC con el gobierno Santos. En las últimas horas, esa guerrilla en asocio con el Clan del Golfo asesinó al patrullero Jefferson Saavedra en Acandí, departamento del Chocó, donde ayer también secuestraron a 8 personas en Cesegó. Ni la una ni la otra son noticia que importe este gobierno, muy por el contrario, están bien tapadas. Mientras el ELN vuela oleoductos, contamina ríos, asesina policías y soldados, secuestra ciudadanos y extorsiona al país, el gobierno responde con reuniones para alcanzar un buen acuerdo. Por ahora, las FARC y el ELN están en Cuba, burlándose de los colombianos en una reunión en la que se ponen de acuerdo para que el ELN pueda exigir y pedir lo que las FARC no hizo en su momento.
el gobierno trabajando para el terrorismo, mientras los ciudadanos colombianos siguen exigiendo salud, vivienda, trabajo y menos impuestos, pero por ahora todos a pagar los caprichos de la guerrilla y las exigencias del gobierno Santos. Y ser pillo paga, y ejercer violencia produce resultados. Cuando vimos la voladura del oleoducto en el Carmen, norte de Santander de Mar, creímos que la conversación con esos salvajes era imposible. Sí. Sobre el Carmen no volvieron a decir una sola palabra. Se quedaron 30 o 40 mil personas sin agua. Desapareció una frontera agrícola muy importante. La flora, la fauna de todo ese sector. Eso fue pavoroso. Dijeron, no, es que esto va a dificultar las conversaciones con el ELN. Y eso lo repite el que llaman ministrico de defensa todos los días. ¿Y en qué lo ha dificultado? Ahí están las reuniones. Y ahí están Restrepo y Perry, todos estos listos a ponerse de rodillas frente al ELN. Listos. Entonces, ser violento paga en Colombia. En este momento, la violencia y el terrorismo tienen su resultado. El gobierno negocia con todos. Entonces vamos a ver si cuando las BACRIM se vuelvan todavía más violentas, porque no olvide pues que el narcotráfico sigue cabalgando a sus anchas. Ya lo último es que ni siquiera van a poder contratar a los erradicadores manuales, porque no lo pueden hacer por decreto del presidente de la República y eso tiene que llegar al Congreso. Una ley que permita que la Policía Nacional contrate erradicadores. Antes pues se contrataban y la fumigación aérea y se combatía el narcotráfico. Ahora nadie está combatiendo el narcotráfico. Estamos en el 5º mes del año y no han erradicado una mata de coca y siguen sembrando, la siguen sembrando. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. El ciclista colombiano Fernando Gaviria ganó ayer la tercera etapa del Giro de Italia y se convirtió en el nuevo líder de la clasificación general. Gaviria, de 22 años, debutante en una carrera grande, se impuso por delante del alemán Rudi Selig y del italiano Giacomo Nizzolo. El joven colombiano se convirtió en el cuarto de ellos en llevar la maglia rosa después de que lo hicieran Rigoberto Urán, Nairo Quintana y Esteban Chávez. La etapa de ayer, de 148 kilómetros con un recorrido totalmente llano entre Tortoli y Cagliari en la isla de Cerdeña, era ideal para sprinters. La estrategia del equipo Quick-Step en el tramo final le sirvieron al colombiano para lograr el triunfo más importante de su carrera en el ciclismo de ruta. Gaviria arrancó el día en el 9º lugar de la general y a 14 segundos del líder, el alemán André Greipel, quien ahora descendió a la segunda posición a 9 segundos del colombiano. El doble campeón del mundo de Omnium en pista y ahora dedicado totalmente a la ruta está demostrando que está para grandes cosas. Ayer no solo ganó la etapa, sino que es el nuevo líder de la clasificación general, además de liderar la tabla del más joven de la carrera italiana. Hoy día de descanso y traslado de los corredores de Cerdeña a Sicilia, donde mañana se correrá la cuarta etapa, primera de alta montaña con final en alto de primera categoría. ¿Por qué no, doctor Londoño, que mañana la maglia rosa pase de un colombiano a otro? Etapa ideal para Nairo Quintana, que está en el puesto 17 a 23 segundos de Fernando Gaviria. Y le voy a dar un dato curioso. 3 etapas lleva el Giro de Italia, 2 de ellas ganadas por debutantes. La primera por el austríaco Lukas Potsberger y la tercera por Gaviria, ambos por primera vez en una carrera grande. Bueno, curioso, pero qué satisfacción nos da de que un gran ciclista colombiano, este muchacho de la Ceja, Antioquia, esté dando un ejemplo de lo que pueden los colombianos, inclusive ganar en este tipo de competencias. Cuando los colombianos empezaron a ir a Europa y a asombrar con su capacidad para escalar los escarabajos de la montaña, eran muy débiles en el plano. Perdían minutos, iban siempre en la parte trasera del pelotón, no sabían cómo ubicarse y ni hablar pues de un embalaje. ¿Cómo ha cambiado el ciclismo colombiano? Tener este nuevo coloso de las carreteras, porque esa es otra competencia, la competencia por etapas, que tiene un valor inmenso, ¿no? Y desde el punto de vista publicitario eso es más que significativo. Fernando Gaviria ya pagó el precio que pagaron por él en el año, digamos. Porque desde el punto de vista de publicidad esto funciona. Pero qué gran satisfacción, un gran triunfo de este muchacho Gaviria. Felicitaciones, también felicitaciones a Faraya Cabal. Claro, Tata. Campeones, claro, en el torneo de Múnich.
campeones en el torneo de Múnich. Son cosas pues que a uno le devuelven la fe en lo que pueden los colombianos cuando se lo proponen y cuando tienen dirección y cuando encuentran oportunidades. Y dentro de unos minutos o en un minuto estaremos con el senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático, Iván Duque. ¿Cómo está la economía colombiana? También como la propone Santos. Ya hablaremos en un minuto.